tenemos, les iba diciendo, organismos pluricelulares, como nosotros somos, yo soy un organismo pluricelular. ¿Por qué? Porque estoy constituida de millones de células, ¿sí? Soy como un edificio con diferentes cementitos, digamos, ¿no? Entonces, esto es de una planta, por ejemplo, esto es, está visto en el microscopio. Estas celditas que ven son las células. También cabe recalcar cómo nace el término célula. Célula nace por un investigador, un curioso, una persona curiosa. Los científicos nos caracterizamos por ser personas muy curiosas, que siempre nos preguntamos por qué. Y justamente este científico, de la nada, quiso ver un corcho con una suma de lentes. Tengamos en cuenta que antes no había las herramientas que hoy en día tenemos, como los microscopios. Entonces, él, con una suma de lentes, enfocó un corcho, ¿ya? El corcho del vino, pueden ver ustedes, ¿no? Entonces lo enfocó y vio muchas celitas, o sea, lo llamó célula por el parecido que tiene con las células. Y aquí pueden ver, mira, así las células, cómo se ven, ¿no? Se ven como celditas, ¿no? Circulares. Entonces, por eso se llama célula también. Todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, no olvidemos que una de las características es la organización celular. Estos pueden ser tanto unicelulares y pluricelulares, muchas células y una célula, ¿ya? Los que son unicelulares son más simples, ¿ya? Ahí vemos la levadura, las bacterias, los hongos, o sea, ¿ya? Aquí vamos a ver en pluricelulares, un ejemplo, las plantas, los animales, también van a ver son los principales, ¿no? Ya, pasemos. Ahora, otra de las características de un organismo vivo va a ser que el crecimiento y desarrollo, ¿ya? Los seres vivos experimentan crecimiento y desarrollo, tanto clases. como podemos ver que aquí la planta está creciendo, ¿no ve? Entonces, siempre tiene que crecer algo y desarrollarse. Anteriormente aquí hemos visto una célula, ¿verdad? Como nosotros nos desarrollamos, digamos, ¿no? Cuando nosotros nacemos sin ninguna capacidad. O sea, lo único que tenemos que hacer es comer, dormir y jugar un poco, ¿no? Esa es nuestra función. Pero a medida que vamos nosotros creciendo, vamos adquiriendo habilidades y profesiones, ¿no? Por ejemplo, yo soy bióloga, ustedes son profesores, así, diferentes funciones. Entonces, igual, el crecimiento, el desarrollo, quiero decir, va a indicar que estos organismos tengan una capacidad. Estoy hablando más que todo de unicelular, ¿ya? Las células ocupan una función, por ejemplo, hay células de las neuronas, estas células tienen la función de, pues tener estos sinopsis, ¿no? Estas uniones de, cuando se unen estas y poder mandar la información, ¿no? Entonces, eso es ya pues una diferenciación, ¿no? Ya se diferencian las células. Pero también estas pueden crecer, tanto como el tamaño, pero también pueden crecer por células. Por ejemplo, una célula, pongamos, va a crecer macroscópicamente, pero también va a crecer en número, digamos, ¿no? Si antes era 1, va a venir 2. ¿Sí? O sea, en número, ¿no? Ya, ese es el crecimiento y desarrollo, una de las características que tiene un organismo vivo, ¿ya? Metabolismo y energía. Ya. Vamos a entender por metabolismo, van a ser todos los conjuntos o todas las reacciones químicas que van a ocurrir dentro de un organismo, dentro de las plantas hay muchas reacciones. Una de las reacciones que puedo mencionar es el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin, que lo vamos a ver más adelante. Y pues nosotros también hacemos esto, metabolismo, digamos, ¿no? Cuando comemos una manzana, cuando hacemos deporte, o sea, todo aquí está, dentro de nosotros está sucediendo cosas. Los organismos están mandando señales, señalizaciones, entonces todo, todo tiene que estar organizado y hay un término que se llama homeostasis. Esta homeostasis su función es de que todo esté en orden, regulado. O sea, muchas veces decimos tiene presión alta, entonces eso
es una señal de que no está viendo una homeostasis buena, digamos, ¿no? Porque la persona está mal, digamos, ¿no? Cuando hay un problema de salud, estamos hablando ya de que no hay una buena regulación de estos metabolismos, ¿sí? Hay personas que pueden digerir mayormente la comida, hay otras personas que no, ¿verdad? Esto se debe debido a, los, a las reacciones químicas que ocurren, ¿no? También es genético, ¿ya? Ya. Entonces, pasemos más adelante. Otra de las características es la reproducción, ¿ya? Un organismo vivo sí o sí tiene que reproducirse, ¿ya? Aquí podemos ver las células cómo se están reproduciendo, ¿verdad? Esto se llama una reproducción asexual. ¿Qué quiere decir asexual? Que no requiere, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros nos reproducimos, necesitamos, por ejemplo, de un macho y una hembra, ¿no? O de un varón y una mujer, para que se unan el ovario de la mujer y el espermatozoide, bueno, o sea, que los órganos reproductores se unan de ambos sexos, ¿verdad? Y de esto a un individuo nuevo, ¿ya? Pero en muchos casos, como en este caso, la meiosis, vamos a ver más adelante, vemos cómo estos de aquí, por sola, o sea, esta célula lo primero que hace es duplicarse, ¿ya? Después vamos a ver, mira, se está aquí medio que queriendo duplicar esto, se está copiando, ¿ya? Se está copiando este ADN, que después le voy a explicar qué es un ADN, ¿ya? Se está copiando el ADN y ya medio que se está aquí medio dividiendo, ¿verdad? Y ya aquí se va dividiendo más y así. Esto se llama una reproducción asexual, ¿ya? Generalmente eso se da en las bacterias, ¿ya? Y en los hongos. Tenemos hongos microscópicos, o sea, en el aire hay muchos hongos que no vemos nosotros, que se llaman esporas, y hay veces inhalamos y no pasa nada, ¿no? Pero hay otros hongos peligrosos, ¿no? Esto es uno característico de ellos, pero también de otras bacterias, ¿no? Y también las plantas, las plantas también se reproducen. Como nosotros tenemos órgano femenino y órgano masculino, las plantas también van a tener. Por ejemplo, aquí vemos como la flor, el polen es el órgano masculino más que, generalmente, y vemos más abajito cuando ustedes ven una flor, van a ver que abajo, bueno, vamos a estudiar más adelante, obviamente, abajo de las flores hay tipo un ovario. Entonces, estas igual se van a reproducir de manera sexual, pero hay otras eh, especies que se reproducen también de las plantas de manera asexual, o sea, que no necesita dos individuos, ¿no? De diferentes sexos, sino puede hacerlo ella misma, digamos, ¿no? Es autosuficiente. Y ahí está la reproducción sexual también, ¿no? Lo que ya les había explicado. Ya. La adaptación. Otra de las características que un organismo vivo va a tener va a ser la adaptación, ¿ya? Aquí he puesto una imagen de una planta, ¿ya? Es que muchas veces este término se lo confunde con evolución, pero no. La adaptación es muy diferente a la evolución, pero sí van de la mano. Ya, entonces, ahora en estos tiempos se usa, ¿no? Mucho lo que es el término, tienes que adaptarte a la situación, o cómo nos hemos adaptado nosotros al COVID, ¿verdad? Entonces, todo esto, medio que la palabra se ha vuelto muy común, pero esto viene de biología, ¿no? Entonces, las plantas también se adaptan. Recordemos que hay diferentes tipos de ambientes, ¿verdad? Tenemos ambientes fríos, ambientes cálidos, como es en Santa Cruz. Aquí el ambiente es muy cálido, ¿verdad? Pero si vamos a Cochabamba, Potosí, Oruro, el clima cambia, porque el clima se va a convertir un poco más frío. Entonces las plantas también se adaptan. Cuando el clima es más frío, generalmente esta es una especie de polilepis que actualmente se le está estudiando bastante en el área científico. Esto sí es Polilepis rugulosa. Entonces, esta planta, para adaptarse, para sobrevivir y aguantar el frío, ella va a tener que tener una corteza más gruesa, ¿ya? Y muchas veces también va a tener que respirar por aquí. Entonces, esta planta se está adaptando para poder sobrevivir. Ese es su objetivo, sobrevivir, ¿ya?
Entonces, esa es la adaptación. Ustedes también nosotros también nos adaptamos muchas veces, ¿no ve? A veces cuando tenemos mucha presión, tenemos que adaptarnos mentalmente, digamos, ¿no? Tenemos que decir, ya, tenemos que pasar eso, ¿no? Entonces, igual la planta, ¿ya? Y hay más ejemplos, pero para pasar vamos a mencionar solo eso, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las principales características de un organismo vivo. Tiene que tener células, tiene que tener desarrollo y crecimiento, tiene que realizar reproducción, adaptación y también tiene que responder a estímulos, ¿verdad? Bueno, creo que eso está más adelante. Bueno, creo que esa parte ya, pero voy a explicar. Bueno, bueno, se perdió. Ya, entonces, ¿qué quiero decir yo cuando reacción a estímulos? Es uno de los datos muy importantes también. Me refiero a eso cuando, digamos, por ejemplo, me voy a hacer un ejemplo, voy a hacer ahora mismo. A ver, yo me pellizco y siento, ¿verdad? Y cuando yo me pellizco y siento, entonces voy a reaccionar. O cuando estamos cocinando en la cocina, hay fuego, o sea, me quemo la mano, entonces automáticamente mi mano va a salir, ¿verdad? Eso es una reacción que mi cuerpo genera para escapar, porque ve peligro, ¿ya? Entonces, pero igual los animales, por ejemplo, cuando una bacteria, digamos, es sensible, digamos, a la luz, digamos, entonces la bacteria automáticamente se va a ir, ¿ya? Entonces se adapta, ¿ya? Reacciona. Esa es una de las características también que un organismo vivo tiene. Si algo no reacciona, entonces ahí está pasando algo, o no es un organismo vivo si no reacciona, ¿sí? Bueno, para generar un poquito de curiosidad, les voy a contar un caso que la ciencia, la verdad, seguimos en lucha. Ustedes han escuchado de los virus, ¿verdad? Estos famosos virus que generan enfermedades y todo eso, ¿no? Entonces, estos virus, muchos lo consideran que son organismos vivos y otros lo consideran que no son organismos vivos. Aún no se sabe si son o no son. O sea, otros dicen que sí son, otros dicen que no son. La verdad es, ¿por qué hay esa confusión con estos virus? Porque estos virus no tienen células, o sea, se reproducen, pero no lo pueden hacer por sí solos. Necesitan, cuando el coronavirus vino a nosotros, ellos solitos no podían, por eso entraban a nosotros mediante la inhalación, ¿verdad? Entonces, con ayuda de nosotros, ellos se reproducían porque solitos no pueden. Entonces, ahí va, tipo, el problema con los virus, ¿no? Y hasta ahora, esto ya viene de siglos, y pues hasta ahora no se soluciona, ¿no? Hay muchos cabos sueltos en la ciencia que pues son muy interesantes y muy complejos, y pues en este caso de la vida, les indico también que lean un poquito sobre los virus, es muy interesante para entender, digamos, ¿no? Sobre qué es lo que tiene vida y qué es lo que no tiene vida, ¿no? Ya. Pasando, también vamos a hablar de la organización biológica, ¿ya? Esta imagen está en el texto, me pareció súper bonito porque es muy, muy entendible, la verdad. Había dicho que la célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Vamos a comenzar por aquí. Aquí voy a requerir que me tomen atención, por favor, porque es una parte fundamental e importante, ¿ya? Ya. Sabemos que lo más pequeño son los átomos, que no podemos ver a simple vista. Estos, o sea, están a nanómetros, o sea, ni con un microscopio binocular vamos a poder ver. Vamos a ver con equipos más especializados que en Bolivia no lo tenemos. Un ejemplo es el microscopio electrónico que ve a nanómetros, pero pues aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces, estos átomos van a hacer uniones, ¿ya? Por ejemplo, un átomo puede ser un átomo de hidrógeno, muy común. Entonces, un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno van a formar una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, los átomos van a formar moléculas, ¿verdad? Y las moléculas van a formar macromoléculas, ¿ya? O sea, uniones de átomos forman moléculas. Las moléculas van a formar más macromoléculas y pueden formar proteínas, ¿ya? Y las proteínas van a formar ya un organulo, ¿ya? Entonces, los organulos van a formar una célula,
¿ya? Una célula no solo es un conjunto de átomos, moléculas y orgánulos, una célula es un todo, porque aquí es un mundito que tiene otros munditos, ¿ya? Ya, aquí vamos a tener un núcleo, una mitocondria, retículo endoplasmático, va a tener muchos, y todos están compuestos por moléculas, por macromoléculas, por proteínas, lípidos, o sea, todo está compuesto así, ¿ya? Y estas células van a formar tejidos, ¿ya? Y les había dicho que las células se diferencian, ¿verdad? Por ejemplo, las células del cerebro son muchas, ¿verdad? Y las células del músculo. Esos son tejidos, ¿verdad? Y los tejidos, estos de los huesos, van a formar órganos, ¿no? Un tejido es, ¿cómo explico esto? Ya. Un tejido son las mismas células que tienen las mismas funciones, ¿ya? En cambio, un órgano ya va a ser la suma de varios tejidos que van a formar un órgano, ¿ya? Puede ser el órgano del corazón, el órgano del pulmón, que tiene diferentes tejidos, ¿no? Tejido liso, tejido estriado, y vemos ahí, ¿no? Que van a formar órganos. Y estos órganos van a formar un sistema de órganos que tienen una función, ¿no? O sea, ahí podemos ver los sistemas ya, el sistema esquelético que va a tener la función de soportar nuestros pesos, ¿no? Pero esta es la unión de varios órganos eh, y de varios tejidos, ¿no? Y de varias células. ¿Vamos captando? Esto es importante, ya. Entonces, todo esto va a formar un organismo, ¿ya? Aquí un organismo, vamos a decir a los organismos vivos, ¿ya? Yo soy un organismo, la planta es un organismo, el elefante es un organismo, el perrito es un organismo, eso van a ser organismos, ¿ya? Cabe recalcarlo. Y un conjunto de individuos comunes, por ejemplo, aquí vemos dos elefantes, vamos a decir, estos dos elefantes la suma de varios elefantes van a formar una población, ¿ya? Que esta población, eh, entonces, digamos, las poblaciones de elefantes más las poblaciones de jirafas van a formar una comunidad, pero estas de aquí van a vivir en un ambiente determinado, ¿ves? Ya. Entonces, y estas comunidades, más otras suma de comunidades, más los ambientes inertes, como ser el agua, la temperatura, el pH, el clima, todo esto van a formar un ecosistema. Y un ecosistema lo podemos ver en diferentes aspectos, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando ustedes ven un charco de agua, por ejemplo, por la calle, ¿verdad? Eso es un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema el charco de agua? Es un ecosistema porque este charco de agua va a tener diferentes microorganismos, o sea, puede tener nematodos, puede tener hongos, puede tener bacterias, puede tener tantas cosas, ¿no? Que nosotros no vemos a simple vista, pero estos están conviviendo entre ellos en un ambiente que comparten, que es el charco, que es el agua, ¿verdad? Entonces, eso es un ecosistema, que es la suma de comunidades que comparten un ambiente en común. La mamá no Todos del... estos ecosistemas van a Tiempo. formar una biosfera. La ¿Vamos a ensuciar ya? Papá, Estoy estudiando, estoy estudiando. papá. Andando, la mamá está lavando. Micrófonos, lo siento, Alicia, por error lo silencié. Dicen su micrófono. Ahorita la Violeta. Sí, lo siento. ya, Ya, ¿me lo siento. escuchan? Ya. Entonces, la biosfera es la suma, la biosfera ya es todo el planeta Tierra, ¿ya? Y más, ya, la biosfera va a sumar los cuerpos acuíferos, la tierra, o sea, y todos ecosistemas, comunidades, poblaciones, organismos, todo, o sea, pero todo partió de un átomo, ¿no ve? La suma de átomos va a formar moléculas, la suma de moléculas va a formar macromoléculas, la suma de macromoléculas va a formar, digamos, proteínas, y las proteínas van a formar organulos, los organulos van a formar células, células idénticas van a formar tejidos, y tejidos diferentes van a formar un órgano.
¿verdad? Y órganos diferentes van a formar un sistema de órganos y los sistemas van a formar un organismo. Yo soy un organismo porque tengo varios sistemas, ¿verdad? Entonces, y yo pertenezco, digamos, los ciudadanos de una comunidad son una población. O sea, una población son un conjunto de personas que viven en un ambiente, ¿verdad? Y una comunidad va a ser, por ejemplo, una comunidad, aquí podemos ver un ejemplo, el elefante y la jirafa. O sea, va a haber la suma de poblaciones, ¿ya? Ya. Y la comunidad va a formar ecosistemas, ¿verdad? Que viven, estos pueden ser pequeños como grandes, ¿verdad? Nosotros tenemos un ecosistema que es cuando ya, por ejemplo, yo respiro y dentro, cuando respiro esporas. Y cuando respiro esporas, eso ya es un ecosistema porque estoy trayendo dentro de mí microorganismos que no veo y dentro de mí también hay ecosistemas. Se dice que en los intestinos hay un conjunto de ecosistemas que son las bacterias. Bueno, hasta donde no me has escuchado, bueno, estuve hablando de aquí de los ecosistemas nuevamente porque este es muy importante recalcarlo y lo vamos a reforzar, pero quiero que le estuve contando un dato interesante porque se me cortó el micrófono, ¿ya? Decía que dentro de nuestro cuerpo también tenemos ecosistemas. Nuestros intestinos, tanto delgado y grueso, ahí hay ecosistemas, hay muchas bacterias. Se los conoce como el segundo cerebro en la ciencia, que se está haciendo muchas investigaciones respecto a esto. Y ese conjunto de bacterias, hay poblaciones, hay comunidades dentro de esos intestinos, entonces eso ya es un ecosistema, ya el intestino ya es un ecosistema, o sea, se dan cuenta que dentro de nosotros también tenemos organismos que están viviendo dentro de nosotros, pero que nosotros no sabemos y que no nos damos cuenta, ¿no? Y todo esto, la suma de todo esto da una biosfera, ¿no? Pero no olvidemos que ahí ya incluye tanto el ambiente, inerte que no tiene vida, agua, suelo, clima, todo eso, ¿no? Ya. Ahora, pasemos al otro. A ver, en el texto dice, ¿no? Cuando los organismos se reproducen o cuando un elefante se reproduce, cuando se reproducen, va a dar otro elefante, ¿verdad? No va a dar una jirafa, obviamente no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no puede dar una jirafa? ¿Por qué? Porque dentro de la célula, aquí se puede observar bien, dentro de la célula hay una molécula que se llama ADN. Y me imagino que han escuchado, porque hacen, a ver, si es mi hijo, me va a hacer un análisis de ADN, dice, ¿no? Ese ADN, se lo conoce en la ciencia, es como el código de la vida. Ahora el ADN está en su punto en su auge más alto, porque se están haciendo varios estudios, y este ADN, conjunto de ADN, va a formar un cromosoma. Miren, esto es un ADN, ¿ya? Un ADN, aquí podemos ver un cromosoma, aquí es, o sea, está mezcladito, todo este arrocito que ven es un conjunto de ADN, ¿ya? Y dicen, ¿no? Que la suma de todo nuestro ADN llega de la Tierra a la Luna. ¿Se imaginan cuán largo es? O sea, y que entra en una sola célula. O sea, es impactante, la verdad es a mí cuando yo lo escuché, wow, dije. Entonces, estos cromosomas van a formar un núcleo en la célula, ¿ya? Y este núcleo, aquí anterior foto hemos visto cómo estos se reproducen, ¿verdad? Pero ya, entonces este ADN es muy importante, ¿ya? Porque eso, cada persona tiene su ADN, ¿no ve? Que va a indicar, por ejemplo, y dentro del ADN va a tener genomas. Genes, ¿ya? Dentro del ADN va a tener genes. Y los genes van a indicar, por ejemplo, el rasgo de la persona. Vemos muchas veces cómo de familia en familia son diferentes, digamos, ¿no? Otros tienen los ojos azules, las narices más puntiagudas, el rostro más redondo, la cara más larga. Eso es debido al ADN, la información genética, ¿ya? También conocido como ácido desoxirribonucleico. A ver, en términos sencillos, porque es un poquito complicado, es como un libro, o sea, como una página. Es como esto, digamos, ¿no? Pueden ver. El ADN es así, es como un texto de introducciones. El ADN va a decir
Ya, que tenga el pie grande, que tenga los ojos azules. O sea, es la información de cómo se va a componer un organismo. El ADN del elefante obviamente es diferente a nuestro ADN, porque el elefante tiene trompa, tiene orejas más largas y camina de 4 patas. Entonces, es diferente el ADN de nosotros, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos otro ADN que nos hace tener la cabeza redonda, que nos hace tener 2 manos, 2 pies, que tenemos una columna vertebral, que estemos rectos, o sea, gracias al ADN somos lo que somos, ¿ya? Y este también es un tema muy importante que más adelante vamos a ver vamos a ver desde estas cositas que ven ustedes, porque no es nomás que esté, vamos a ver cómo están compuestos, vamos a entenderlo y es súper bonito y uno se va dando cuenta, ¿no? Que todas las cosas que existen no están de la nada, todo tienen por qué y un para qué, y todos nos complementamos, ¿ya? Toda esta biosfera se complementa, ¿ya? Es igual en lo más chiquito, ¿no? Todo se va a ir complementando. Ya, pasando, para no retrasarnos, ya, la energía de la vida. A ver, para hacerlo más entendible, cuando nosotros manejamos auto, necesitamos gasolina, ¿verdad? Y esa gasolina va a ser como la energía del auto que le va a hacer mover, ¿no ve? O cuando decimos, ay, no tengo energía para trabajar, o decimos, ay, no tengo fuerzas, ¿no ve? Entonces, todo se mueve por energía. Antonio Lavoisier, un químico muy conocido, dice, nada se pierde, todo se transforma. Cuando nosotros morimos, eso no se va a perder, eso se va a transformar en abono. O sea, nada se pierde, todo se transforma, ¿ya? O sea, si usted se muere o yo me muero, no me voy a desaparecer, o sea, no va a desaparecer lo que yo compuesto. No olvidemos que nosotros estamos compuestos por átomos, moléculas, células. Esto se va a degradar, solo se va a transformar en abono. Y eso va a ir, digamos, a una planta, un hongo que se lo va a comer, no sé, pues yo, digamos, ¿no? ¿Cómo terminaremos? Entonces, eso es muy importante entender. Y también vamos a repasar más después y vamos a darlo más con palabras más técnicas, pero ahorita para que me entiendan, ¿ya? Y también esta es muy importante, la cadena trófica, ¿ya? Como he dicho, a ver, si yo me muero, ¿ya? O una planta se muere, digamos, si ustedes van a campo, ven muchos troncos, ¿verdad? Muchos troncos que están descomponiéndose. Estos descomponedores generalmente son hongos, son bichitos que están comiendo que vemos, ¿verdad? Los hongos mayormente son que descomponen la madera o algo que se está medio que pudriendo. Cuando usted pone un pan y lo deja por largo tiempo, ya ve moho, ¿verdad? Ese moho es un hongo que está descomponiendo el pan, ya que lo está comiendo el pan y que lo está transformando en otra cosa, ¿ya? Lo mismo, o sea, es cuando ya se empieza a deteriorar, ¿verdad? Y después todo lo que va a descomponer, vamos a hacer un ejemplo con los honguitos, ¿ya? Eso es más fácil de entender, ¿ya? El hongo va a descomponer la madera, porque hemos visto cuando usted va a campo, ve madera y ve siempre un hongo ahí que está, digamos, ¿no? Ya sea de esta forma o diferentes formas que hay los hongos, pueden ser diferentes variedades. El hongo va a descomponer la madera muerta, ¿ya? Y esta madera muerta se convierte en abono, ¿ya? Y este abono le ayuda a la planta, a la misma planta, o sea, ella misma está consumiéndose, digamos, ¿no? Ayuda tanto al sustrato, ¿no? O sea, para que haya, porque si esto no se descompone, no va a haber nutrientes en la tierra. Entonces, es importante la función de los hongos, ¿ya? Para que ellos den nutrición a la planta. Pero no olvidemos que la planta no solo se alimenta de la tierra, sino que también se alimenta de los rayos del sol. Ellas transforman la energía del sol en energía, en glucosa, ya diré, en glucosa, ¿ya? Mediante la respiración celular o el ciclo de Krebs, ¿ya? Eso lo vamos a pasar también después. Entonces, estas plantas son productores, dice, ¿no? O autótrofos. Autótrofos quiere decir trofos, que ella misma genera su alimento, ¿ya? No necesita de otro, o sea, nosotros no somos autótrofos, porque nosotros no podremos generar nuestro alimento como la planta, ¿ya? Porque nosotros comemos plantas, comemos proteínas, comemos aceite, grasas, entonces
nosotros necesitamos de otros organismos para alimentarnos, pero esta planta no necesita de otros organismos. Ella se alimenta gracias a los rayos del sol, ¿ya? Eso, autótrofo significa que ella misma genera su alimento. Pero después vienen los consumidores primarios. Estos consumidores primarios son los herbívoros, ¿ya? Que generalmente comen las hojas de la planta, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver aquí un caracol. Un caracol se va a alimentar de las hojas, las ovejas también se alimentan de pasto, las cebras también. Entonces, estos ya van a comer a los autótrofos. Aquí también entran las algas, no olvidemos, porque las algas también en el ecosistema acuático, o sea, hay el ecosistema terrestre y acuático, están las algas en el agua, sobre el agua. Entonces, estos también dan alimento a los peces que están, ¿ya? Esos son consumidores primarios, ¿ya? Los herbívoros, no olvidemos. Pero a estos herbívoros, cuando ellos se alimentan, también van a venir los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Estos ya entramos ahí nosotros, el zorro, el perrito, estos ya van a comer a los consumidores primarios, que son los herbívoros, ¿no? Nosotros comemos, digamos, a la vaca, ellos son consumidores primarios porque se alimentan de pasto, ¿no? Y la comemos, ¿no? Aquí podemos ver cómo también el zorro come a su presa, ¿no? Y después está en la última cadena los consumidores terciarios, los carnívoros. Estos pueden ser el cóndor, que se alimenta de conejos, pueden decir, ¿no? O también pueden ser también aquí los leopardos, también, o sea, pueden ser diversos. Aquí solo hemos puesto un ejemplo, pero estos son generalmente, no pueden ser consumidos casi por otro, digamos, ¿no? Pero aquí también pueden atacar los hongos, digamos, ¿no? Como hay diferentes tipos de hongos, ¿ya? Entonces, esta es la cadena trófica. Es importante entenderlo, ¿ya? Ya, entonces, ahora, importante también definir por qué nosotros necesitamos energía o glucosa. ¿Para qué? ¿Para qué necesita nuestro cuerpo eso, digamos? ¿Para qué necesita tener energía, que se llama ATP también en química? Lo vamos a ver también más adelante. Lo necesitamos pues para regenerarnos, porque las células también tienen un tiempo de vida. Ellas también se mueren. Cuando usted, digamos, viene el tiempo de frío, por ejemplo, se nota tipo blanquecino, ¿no? Esas son las células muertas. Entonces, necesitamos ATP para todas las funciones que las células producen, ¿ya? Tienen que cambiar esas células que ya están muertas por otras nuevas. Para desarrollarse necesitan energía. Entonces, para todo es energía, ¿ya? Porque todas las funciones que nuestro cuerpo realiza es gracias a la energía. Ya nos movemos gracias a energía, todo eso, ¿se entiende, verdad? Ahora, la evolución. Habíamos dicho que la adaptación va de mano de la evolución, ¿verdad? Ya. La evolución, no sé si ubican a Charles Darwin. Él ha sido un biólogo que gracias a él se conoce la teoría de la evolución. O sea, él se preguntaba, ¿no? Hizo un viaje a los trópicos, aquí a Sudamérica, ¿no? Y empezó a ver, digamos, características particulares de esta zona, y este hombre dijo que todos evolucionamos de algo pequeño, ya todos empezamos a evolucionar, y usted se lo conoce comúnmente como evolucionamos del mono, ¿verdad? Pero eso no es del todo cierto. Los científicos sí aprobamos más, o sea, aprueban ya la teoría de la evolución, cómo nos hemos originado. ¿Por qué? Porque ahora también se ve, ahora con el cambio climático, todo lo que vemos, los cambios de estación, se dice que las plantas están evolucionando. La evolución, como dice aquí, es un proceso por el cual las poblaciones de organismos cambian con el tiempo, ¿ya? O sea, al decir tiempo, eso quiero que quede claro, la evolución no se va a dar de la noche a la mañana, se va a dar de miles a millones de años. Entonces, yo solo vivo aproximadamente 100 años, digamos, los más longevos, digamos, ¿no? Pero esto, o sea, una persona nunca puede ver una evolución, porque pasan millones de años en un tiempo muy largo. Entonces, y además va a indicar cambios en los organismos. O sea, estos pueden ser tanto cambios físicos, fisiológicos, pero todos estos cambios que hace
un ser vivo va a pasar a las otras generaciones. O sea, aquí ya estamos hablando de, acordémonos del ADN, ¿verdad? Que yo he dicho que es, que es el código de la vida, ¿verdad? Es la información. Entonces, la evolución vamos a decir que la evolución es el cambio o el cambio del genoma o del ADN, ¿ya? O sea, se va a ir cambiando, pero para bien, para que pueda sobrevivir. O sea, ahorita se cree que las plantas están evolucionando. ¿Por qué? Porque quieren vivir, por eso. Charles Darwin dice, ¿no? En la selección de las especies que el más fuerte sobrevive. Y es ahora lo mismo. Muchas veces cuando escuchamos, ¿no? El que se adapte mejor va a sobrevivir. Entonces, aquí estamos hablando también de una adaptación, ¿ya? Entonces, la evolución es un conjunto de adaptaciones que se da a lo largo del tiempo. Puede ser fisiológico o morfológico, ¿no? Ya. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿ya? Las jirafas. Dice que antes las jirafas tenían la cabeza corta, ¿ya? No eran largas como ahora se las conoce. O sea, ellas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. No olvidemos que decir tiempo, estamos hablando de millones a miles de años, ¿ya? O sea, tiempo, mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ellas empezaron a estirar la cabeza hacia arriba para poder alcanzar su alimento. Ellas lo que querían era comer, querían vivir, ellas necesitaban de nutrientes para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, ellas alargaban la cabeza para poder alcanzar las hojas. Y a medida que han ido alargando, su cuello ha ido creciendo, ¿ya? Y ahora, como la vemos, como conocemos a la jirafa, estas son largas, ¿verdad? El cuello es muy largo, pero antes no eran así. Y se cree que también que antes las verduras que tenemos, ¿verdad? Hoy en día, el tomate, el brócoli, antes estas también no eran como son. Si ustedes ponen en Google eh, especie silvestre del brócoli, van a ver que no era el brócoli como es ahora. El brócoli era una hierba, pero que eso ha sucedido gracias a nosotros, porque nosotros le hemos ido hibridizando, también les voy a explicar qué es hibridar. Entonces, y ahora podemos ver las plantas como son, digamos, ¿no? O sea, no solo los animales evolucionan, también evolucionan las plantas y todo organismo puede evolucionar ya. Entonces, eso es la evolución. Este concepto es muy importante, que una evolución se da en las poblaciones de organismos que cambian con el tiempo, ¿no? El organismo va a cambiar en un tiempo muy largo y esta información genética se va a heredar a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, si él está cambiado, tiene que dar para sus hijos también y para sus hijos, no puede ser solo para esa persona, digamos, ¿no? Ya. Bueno, pasando de la evolución, vamos a ir hablando también de la taxonomía. La taxonomía es otra ciencia, ¿ya? Taxonomía, en términos sencillos, quiere decir, un ejemplo claro, a ver, para que me entiendan bien. Pongamos que nosotros tenemos una biblioteca, ¿ya? Y tenemos un sinfín de libros, superación personal, ciencia, política, sinfín de temas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una biblioteca con todos los libros. Queremos ordenar esto para que pueda ser más accesible, para que pueda ser más entendible, digamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a clasificar, ¿verdad? Vamos a empezar a clasificar, ya sea por tema, diré por áreas, área política, área científica, área social, área psicológica, pongámosle, o sea, y después de esta clasificación, digamos, en la área científica, vamos a irnos por matemática, química, física, y después dentro de esto va a haber otras, vamos a empezar a clasificar a más, digamos, ¿no? Para que sea más entendible. O sea, eso es la taxonomía, esa es la ciencia que nos ayuda a ordenar, por ejemplo, decir, a ordenar los organismos para poder estudiarlos, porque imagínense, si tenemos, digamos, tantos animales, tantas bacterias, hongos, peces, algas, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos cómo podríamos estudiar si está así de desordenado? Entonces, la taxonomía ha nacido
para poder ayudarnos a estudiar esto, digamos, a estudiar a los animales, a las plantas, ¿ya? Y estos se van a dividir en dominio, que son 3. El dominio puede ser eucaria, procariota, ¿ya? Y una chordata, ¿ya? Eso lo vamos a ver también adelante, que también tiene un porqué, se las clasifican porque se diferencian, digamos, ¿no? De ahí nace, ¿ya? Aquí podemos ver un dominio que es eucariota, ¿ya? Esta es una célula, por si acaso, ¿ya? Las plantas, los peces, los animales, los hongos y otras bacterias van a tener células eucariotas, ¿ya? Entonces, estos se los pone en el dominio eucariota. Y después ya pasamos, digamos, al reino. Tenemos 5 reinos, ¿ya? Tenemos reino animal, reino vegetal, reino fungi o hongo, reino bacteriana o bacteriana también. Entonces, ya vamos clasificando por 5 reinos, ¿ya? Después también vamos a verlo. Y después vamos ya a los phylums. Ya de estos animales vamos a ir clasificando, viendo las diferencias, qué diferencia tienen todos estos con esto. Ya vamos uniendo las características comunes que van a tener. Aquí tienen una columna, todos tienen una columna, ¿no? Y después de esto vamos a seguir separando, vamos a ir las diferencias más significativas y vamos a llegar a la clase mamalia, ¿no? Y después vamos a seguir diferenciando y clasificando y vamos a ir a la clase de los primates, los monos, ¿no? Y después de esto vamos a seguir a la familia, que son características más específicas, digamos, que se diferencian. Después vamos a ir a otras características más específicas, digamos, ¿no? El género. Y después vamos a ir a especie. Nosotros somos una especie, ¿ya? Nosotros somos Homo sapiens, ¿ya? Entonces, taxonomía ha nacido con el fin de poder ¿cómo puedo decir? Con el fin de poder ayudarnos a estudiar a estos organismos vivos, ¿ya? Ya, pasemos entonces, no, ya. Entonces, también un tema importante de saber es la especie, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de la especie del ser humano, ¿ya? El ser humano es una especie, tiene un género, o sea, todo esto tenemos nosotros, ¿ya? Estamos en primates, después, pero no, nosotros no somos Pongidae, ¿no? Nosotros somos otra familia. Pero una especie va a ser un organismo que tengan funciones similares, ¿ya? Que tengan funciones similares, pero que puedan reproducirse estas, ¿ya? Entonces, una planta, por ejemplo, una orquídea, pongámosle, esa es una especie, porque también pueden reproducirse, ¿verdad? O sea, estos individuos tienen que poder reproducirse, ¿ya? También más adelante lo vamos a aclarar, pero no cabe, solo es para eso es lo más importante: dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Especie es lo más pequeñito, digamos, llegando a uno, digamos, ¿no? Ya. Ahora, hemos hablado de ciencia, así pasando rápido. Eh, Ahora, ¿cómo uno puede estudiar estos organismos vivos, no? ¿O qué es lo que necesita? Nosotros, como biólogos, lo que hacemos, tenemos lo que decimos el método científico. Un método es una forma, ¿verdad? Una forma de estudio. Lo que primero uno hace es primero observar, ¿ya? Cuando uno mira algo, mira el ambiente, mira el bosque, mira el agua, lo que sea que mire, esa observación va a generar inquietud, ¿ya? Una pregunta. Por ejemplo, si yo miro el cielo, voy a ver, digamos, no sé, aves volando. Yo digo, y me hago la pregunta, ¿por qué las aves vuelan? O sea, y esa pregunta va a generar una inquietud. Yo voy a querer saber de por qué las aves vuelan, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser buscar información. Ahora con el internet se puede buscar mucha información, ¿verdad? Ya uno busca información y cuando uno busca información,
va a tener medio que más claro lo que quiere saber. Entonces va a tener una pregunta y un objetivo, ¿ya? O sea, yo me he hecho la pregunta, ¿por qué las aves vuelan? Entonces yo voy a decir, quiero saber por qué las aves vuelan. Entonces eso va a ser mi objetivo, saber por qué las aves vuelan. Después he buscado información, me he informado tanto o sea, puedo informarme preguntando a expertos, puedo informarme buscando bibliografía, fuentes confiables, obviamente, y empezar a leer, ¿no? Después, digamos, ya viendo todo ese panorama, puedo decir, puedo generar hipótesis. O sea, puedo decir, puede ser por esto, digamos, ¿no? ¿Las alas ayudan a volar? ¿Sí o no? Entonces me estoy generando, digamos, posibles respuestas, pero que no son las respuestas, porque no sabemos aún. Puede ser porque, no sé, pues, porque a ellas les gusta una hipótesis, digamos, ¿no? Por eso pueden volar las aves. O puede ser porque ellos tienen alas, o sea, nos generamos diferentes hipótesis, ¿ya? Diferentes respuestas, pero que no son las respuestas, ¿ya? Eso quiere decir hipótesis. Entonces, después de la hipótesis, uno va a pasar a la experimentación. O también, aquí ya es un poco más científico esto de aquí abajo. Aquí ya dice diseño de estadística. O sea, aquí ya uno va viendo qué es lo que va a hacer para poder responder a su pregunta. Hemos dicho, ¿por qué las aves vuelan? ¿No ve? Entonces, lo que podemos hacer, digamos, ¿qué método podemos utilizar para llegar a saber por qué las aves vuelan? Entonces, nosotros tal vez, digamos, estudiemos o sea, también es muy recomendable que cuando uno realiza investigación científica, no utilice términos muy complejos. Un por qué ya es muy complejo de por sí, porque, o sea, es muy difícil saber por qué las aves vuelan y creo que hasta ahora es complicado responder, ¿no? Pero ya. Entonces, uno va a generar formas de llegar a responder esa pregunta, ¿ya? Nosotros podemos poner, por ejemplo, un análisis de ADN para saber qué es lo que les hace volar, digamos, ¿no? Para saber cuál es el gen que genera esa función, digamos, ¿no? O qué es lo que ayuda a estudiar su morfología, tal vez, para entender mejor la composición. Y cuando uno sabe de qué está compuesto, porque tengamos bien en mente que todas las funciones vienen dadas por cómo está conformado. Ya, entonces tal vez sea estudiar la morfología, la anatomía de la ave o de las aves. Entonces, ese es un método, una forma de llegar a mi objetivo, ¿no? Y entonces empezamos a tener a diferentes aves, empezamos a estudiar la morfología, entonces de diferentes especies, ahí tomamos datos, ¿ya? Eso es muy importante, digamos, ¿no? Para un científico tener datos, generar sus propios datos. En biología hacemos estudios de, por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, qué plantas hay en Santa Cruz. Eso también es una investigación. Me ha generado curiosidad saber qué plantas hay en Santa Cruz. Entonces, pues yo voy a ir fijándome todas las plantas que pueda haber, digamos, ¿no? Entonces voy a tomar datos, siempre con un cuadernito. Todos mis datos, digamos, anotando, he visto un torochi, he visto una ceiba, he visto, y así se hace un tajibo, y así se va anotando datos. Y todos todos estos datos nos van a hacer, vamos a analizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué plantas existen en Santa Cruz, no? Una poquita de agua, ponerle tu polvito y toma, removerle en una poquita de agua. ¿Ah? No sé. ¿Tenemos un micrófono abierto? Rocío, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Ya, entonces sigamos. Entonces, nuestra pregunta era saber, digamos, ¿qué plantas existen en Santa Cruz? Entonces, hemos recorrido la ciudad, hemos ido anotando las plantas posibles que hay y después vamos a ir a analizar estos datos. O sea, vamos a ir a identificar, porque tenemos que identificar qué especie es. Como había dicho, reino, o sea, todo el taxón, tenemos que hacer eso, ¿ya? Después analizamos esos datos y después comparamos la hipótesis, digamos, ¿no? Hay 90 especies
de planta en la ciudad de Santa Cruz. Digamos que hemos puesto esa hipótesis, digamos, un número, digamos, ¿no? Pero realmente había 100, digamos, ¿no? Ahí medio que podemos decir, aprobar la hipótesis o rechazar la hipótesis, ¿no? Yo me he puesto unos resultados esperados, digamos, ¿no? Pero no eran esos, digamos, ¿no? Entonces, aquí ya aprobamos o no. Y después, finalmente, tenemos nuestros resultados. Y aquí, digamos, ya, entonces, había 100 especies en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, estas especies, digamos, ya, wow, me respondió la pregunta de cuántas especies hay en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, wow, yo me sorprendí. He logrado mi objetivo. Pero pongamos ahora, de esa respuesta me ha generado otra curiosidad. Por ejemplo, wow, otra inquietud me puede generar, digamos, ¿no? Saber cuántos años, cuántos tiempo tiene esa planta, digamos, ¿no? Porque también las plantas tienen, digamos, edades, digamos, ¿no? Cronológicos. Entonces podemos decir cuánto tiempo, o sea, cuál es el promedio de vida de las plantas, digamos, ¿no? Ahí ya va otra pregunta y así ya vamos, y el mismo procedimiento, el mismo método científico vamos aplicando y ya pues así a medida, y así se va generando otra pregunta y otra, o sea, y ahí nunca termina, o sea, y sigue. Es como un bucle, nunca termina, ¿ya? Va a seguir, y es por eso que tenemos muchas investigaciones y gracias a eso tenemos la comodidad que hoy día tenemos. Investigación no solo se puede hacer en el área biológico, lo puede hacer un profesor con técnicas, no sé, de enseñanza. O sea, sabemos que todas las personas aprenden de diferente manera, ¿no? Entonces podemos estudiar cuál es la mejor manera de enseñanza para los niños, digamos, ¿no? O sea, toda la persona que quiera hacer investigación científica tiene que basarse en esto. Y los biólogos también nos basamos en eso para estudiar organismos, ¿no? Ya sea plantas, animales, y vamos a tener diferentes métodos. Un genético, por ejemplo, digamos, ¿no? Una persona que estudia ADN, que se los conoce como genetistas, no van a utilizar las mismas metodologías o técnicas que un zoólogo, por ejemplo, digamos, ¿no? Un zoólogo va a utilizar otras técnicas, o sea, cada especialista tiene sus propias técnicas, ¿ya? Bueno, también lo vamos a repasar. Ahorita estoy hablando con palabras muy no tan técnicas para que me puedan comprender, ¿ya? Pero todo lo que hemos visto hoy vamos a ir repasando para ir viendo con palabras más técnicas, ¿ya? Porque cada especialista tiene sus palabritas, ¿no? Que le ayudan a entender mejor, ¿no? Ya, pero una parte también importante que me estoy olvidando es que la ética, ¿ya? Hay muchas investigaciones, un ejemplo, en las noticias últimamente hemos visto la biotecnología, ¿verdad? Un boom, digamos, ¿no? Los agricultores necesitan biotecnología para mejorar sus cultivos, ¿ya? Entonces, eso es algo bueno, pero en Bolivia no está aprobado. No hay leyes para que haya o sea, para que haya semillas transgénicas, como le dicen, ¿no? O sea, ahí medio que va la ética, digamos. ¿Por qué no hay leyes? Porque las personas piensan, digamos, ¿no? Que, que está mal, digamos, ¿no? Que no es bueno. O sea, hacer ciencia es para mucha responsabilidad, porque con ciencia se puede hacer muchas cosas. Gracias a la ciencia hay las bombas atómicas, gracias a la física, porque al entender cómo funciona, gracias a la investigación de Einstein, se ha visto, ¿no? O se han creado las bombas atómicas. Entonces, no me da pena que la investigación que yo he hecho ha apoyado algo malo. O sea, ahí medio que ya va, digamos, lo bueno y lo malo. Hay muchos científicos que hacen investigaciones y muchas veces, digamos, no siempre es bueno, sino que es malo, digamos, ¿no? O hay veces no siempre se da porque uno quiere. Por ejemplo, se cree que cómo ha surgido el virus ha sido porque los científicos que trabajaban en el laboratorio no han tenido la seguridad necesaria, ¿no? O hay muchas teorías, ¿no? Pero quién sabe cuál será la verdad. Pero en fin, dice, ¿no? Muchas veces las cosas salen por accidente, ¿ya? Entonces ahí viene la ética, digamos, ¿no? Y ahora en genética, por ejemplo, se está hablando mucho de esto, de la edición génica. Un transgénico
podemos ser nosotros, trans, o sea, algo modificado, ¿ya? Eso quiere decir transgénico. Entonces, se está hablando mucho de esto y la ética viene aquí. Por ejemplo, cuando uno puede editar el ADN, puede hacer un gran cambio. Por ejemplo, una noticia que había en China, un científico chino modificó el ADN de un bebé, ¿ya? Y el bebé tenía una enfermedad ya de base, ¿ya? Pongamos que una mujer tiene VIH-Sida, ¿ya? Y tiene un bebé y automáticamente el bebé va a tener VIH-Sida, ¿verdad? Entonces, pongamos que este científico no la parte o el gen que generaba esa información. O sea, quitó la enfermedad, ya, eso es algo bueno, quitó y la bebé van a ser van a ser sana. Pero ahí también vemos, ha hecho algo bueno. El científico ha sanado a una persona mediante el ADN porque ha quitado el gen que era la enfermedad. Pero no siempre los científicos van a tener, lo pueden utilizar para algo malo, a eso me voy. Puede ser, digamos, que no solo quiten el gen, sino que añadan genes que no sean tan buenos, digamos, ¿no? Entonces, ahí va medio lo ético, eso quiere decir lo malo y lo bueno, tiene que saber distinguir un científico, ¿ya? Entonces, este es el método científico que yo les puedo indicar, que vamos a ir repasando también más adelante con diré con palabras más técnicas y explicando mejor, ¿no? Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, estoy más que dispuesta. Tal vez algo no se me ha entendido muy bien. He tratado de subir todo lo posible porque es la primera unidad, pero no nos asustemos porque vamos a seguir viendo esto, no se preocupen, vamos a repasar uno más, porque no es solo esto, yo lo he resumido muy resumido, pero vamos a repasar indicando los puntos más importantes, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Buenas ¿O alguna noches, duda? licenciada. Buenas noches a todos. Disculpe, bueno, me gustaría que nos explique un poquito Ujú. diferente A la fotosíntesis, por favor. Bueno, que no se ha visto. Ya, Y sobre claro, Darwin, Carlos Linneo, que también hablan, creo, ya. en el libro. Perfecto. Por favor, gracias. Sí, habla. Ya. La fotosíntesis. Wow, la fotosíntesis es una magia, ¿ya? ¿Por qué digo una magia? Porque no nos olvidemos que lo que dice, ¿no? Antonio, nada se pierde, todo se transforma. Y vas también según eso. Bueno, no tengo una imagen que le presente aquí. Pero va generalmente con la planta, ¿ya? Con esta imagen les puedo explicar. La planta, para hablar de la fotosíntesis, tenemos que hablar del ciclo de Calvin, ¿ya? Que también vamos a tratar de hablar más adelante. El ciclo de Calvin, generalmente las plantas tienen cloroplastos, ¿ya? A ver, ¿cómo les explico? Un ratito me voy a salir ya. Voy a buscar una imagen que como nos puede explicar, ¿ya? Colega, disculpe, ¿cómo no va a entrar la fotosíntesis si está aquí en el libro? Ahí hasta incluso hay por un dibujo que nos explica, bueno, que trata de explicarnos, bueno, quería que me aclare eso, la No, licenciada. Ya, bueno, está bien, gracias. sí, les voy a explicar. Ya, hoy no quería tocar temas, es que explicar la fotosíntesis, lo expliqué en términos sencillos, voy a buscar, sí, perdón, es que, ya, técnicamente la fotosíntesis es esto, una planta, ya, vamos a ver, ¿no? Un material Y más. allá, aquí se ve la imagen bien, ¿no? Ya, podemos ver aquí, esta es la fotosíntesis. Ya, la planta, dijimos que es una planta autótrofa, ¿verdad? Autótrofa quiere decir que ella misma genera su alimento, ¿ya? Entonces, el sol va a generar energía, que es la luz del sol, y esta planta, dentro de estas hojas hay células, ¿verdad?
Y estas células que hay dentro de estas hojas van a empezar una función química que se conoce como el ciclo de Calvin, y estas, cuando llegue la luz del sol, ¿no?, a la planta, hay unas estructuras que se llaman cloroplastos, ¿ya? Estos cloroplastos, que no se ven muy bien acá, dentro de estos cloroplastos hay otros organismos que van a empezar a, a convertir esta energía del sol en ATP, ¿ya? Aquí vemos y aquí vemos que este ATP se va a transformar en glucosa, ¿no ve? Entonces, esto se da gracias al dióxido de carbono que ella absorbe, ¿ya? Eso se llama la respiración celular también. Ella va a absorber dióxido de carbono y gracias a eso ella genera oxígeno, ¿ya? Pero más adelante también vamos a estudiar más a fondo. O sea, técnicamente ella transforma la energía del sol en ATP y glucosa, ¿ya? Genera la planta se va a alimentar del ATP, es para ella. La glucosa va a ser la estructura, ¿ya? O sea, eso es lo que ella nos va a proporcionar. Esto lo hace, esta conversión de los rayos de sol, que es una forma de energía, ondas de energía, lo transforma gracias al dióxido de carbono, que es lo que con ella respira, ¿ya? Ella hace una respiración con el dióxido de carbono y va a formar ATP y glucosa. El ATP es una forma de energía, ¿ya? Y ella respira y saca oxígeno, ¿ya? Lo vamos a estudiar más a fondo más adelante, no se preocupen. Ok, que muchas gracias, Licen. Gracias. Sí, ya. Sí, hoy tratamos de hacerlo hoy un poquito, no con tantas palabras técnicas, porque, pero vamos a verlo un poquito más tecnificado con las partes más importantes más adelante. Y vamos a tratar de ver, no tan a fondo, ¿no? Pero vamos a ir yéndonos a palabras más técnicas, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Lisa, Bueno, buenas noches. Disculpe, para la sí. siguiente clase quisiera pedirle por favor que nos explique un poquito más a fondo, porque en realidad la forma en que nos ha explicado, nosotros ya lo explicamos en el colegio, digamos. Y ahora, si se Ah, ha fijado el texto, ya viene un poquito más profundo, ¿no? Como usted dice, con palabras ajá, técnicas y demás. Y eso es lo que necesitamos ya, entender. Por ejemplo, que hay un término de cladograma que yo no lo entiendo personalmente y por eso es que me inscribí para pasar los cursos, porque como le digo, como usted lo está explicando, nosotros ya lo conocemos quizá, pero quisiera que nos explique un poquito más a profundidad y en realidad que siga, ajá, ¿no? Lo que indica el texto, porque en realidad nos van a preguntar una infinidad de preguntas que van a salir del texto y no así de los ejemplos que usted nos está dando. Yo quisiera que nos dé los ejemplos de lo que menciona en el texto. ¿No? Y de esa forma por lo menos ya, vamos a familiarizar un poquito más, porque leerlo no es tan fácil. Quisiera pedirle ese favor, por favor, para la siguiente clase. ya. Claro, sí, sí, ya. Yo lo voy a, Eh, entonces lo voy a dar un poquito más, ya. Ya. Entonces, Dicen, gracias. otra de las sugerencias, y que muchos lo hacen en los talleres, van a disculpar y creo que a veces yo sé que toma tiempo elaborar y estamos así corriendo con el tiempo. Incluso puede utilizar tal cual como está en el libro, copy page, y solamente lo resalta. Y de lo que usted resalta lo explica, ¿no? Incluso así como ir leyendo del libro, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, justamente en eso, como dice Alicen, va a haber términos que no se entiende o que alguna cosita, entonces ya usted ahí lo puede explicar, pero a veces es como dice la licenciada, vamos a tener que leerlo acá en clases, ¿no? Entonces, tal vez para la próxima, que sea más letras, aunque suena un poquito cansador y los anteriores talleres los hemos hecho así, eh, solamente eso sería, digamos, ¿no? Incluso es que toma tiempo, yo sé que toma tiempo lo de la elaboración. Nos gustaría tal vez más que pueda utilizar el libro, ¿no? O sea, lo comparte así como hizo lo de la fotosíntesis, lo comparte y lo va resaltando algunos que usted quiera o van leyendo algunas partes del libro y las licenciadas saben en qué página también van, ¿no? Entonces, ya alguna parte puede hacerlo. No sé, en mi sugerencia también, porque yo sé que cada persona tiene su estilo también de enseñar,
Y sí, la licenciada ha mencionado lo de la hipótesis que está en el libro, lo estaba viendo igual acá, ¿no? Lo he enseñado porque sí, se menciona, ¿no? De los cambios de paradigma permiten nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, estaba lo que son las teorías, ¿no? Que apoyan una prueba de hipótesis. Entonces, el libro es bien extenso, entonces, no sé, toma tiempo, entonces no sé cómo podríamos hacer, porque realmente son libros grandes que nos han dado. Pero la licenciada va a hacer Ujú. todo lo posible por tratar tal vez de abarcar lo más que pueda en el tema del libro, ¿no? Vamos a ver, porque el libro es justamente letras chiquitas y grandote, digamos, ¿no? Pero puede hacer, Licen, esa sugerencia. Muchos de los talleres lo hacen Licenciada, así. Sí, disculpe. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que ella ha ido mostrando, los dibujos, me parece muy bien con los dibujos, todo, pero yo creo que tiene que guiarse de acuerdo al orden del libro, ¿no? Y explicarnos, ¿no? Paso a paso, porque hay muchas cosas que ella ya yo estoy de acuerdo con la licenciada o la profesora que dijo antes, ¿no? Que todo lo que ella ha ido diciendo, eso lo explicamos, somos profesores y lo explicamos en colegio. Lo que queremos es profundizar lo que hay en el texto, ¿no? Pero profundizar, y me parece bien sus dibujos, ha ido bonito con los dibujos, pero se necesita pues analizar, explicar, profundizar, porque eso es lo que necesitamos, porque para leerlo también nosotros podemos leerlo solos en casa. Claro. Sí, muchas gracias por sus sugerencias, la verdad es que sí, la verdad yo pensaba, quería medio que romper el hielo, pero bueno, ya entonces vamos a meternos entonces con palabras más técnicas de otra clase y ya vamos, digamos, ¿no? Explicando y también vamos participando y así, digamos, no he entendido esto y nos vamos también guiando un poquito más, ¿no? Sí, entonces eso ya voy viéndolo y para mañana ya lo vemos mejor, ¿no? Bueno. Entonces, ya mañana vemos entonces, si quieren, pueden volver a repetir este tema un poquito así más explicado como ustedes quieren y ya pues vamos avanzando después para ir bien, ¿no? Para no ir con cabos sueltos como dicen, ¿no? muchas gracias, Licen. Ya, siempre estamos aquí para mejorar. A mí me ha pasado igual, ¿no? Yo cuando les empecé a dar con simulacro y no querían. Algunos sí quieren, otros no. Pero siempre estamos aquí para mejorar. Entonces, es la primera vez que la licenciada se está presentando. Entonces, no, está muy bien, Licen. Ya, más bien estamos así como una familia, tantos días estamos acá. Así que tenemos que sentirnos más cómodos y estamos para apoyarnos. La idea de los talleres es apoyarnos. La licenciada también les va a preparar un simulacro, ya le hemos pasado cómo es el formato que nosotros utilizamos, ¿no? Como incisos múltiples, ¿no? Con fundamentos, para que nos esté apoyando en ese sentido, para que ustedes también puedan, que sea del libro también, ¿no? Entonces, está bien, muchísimas gracias, licenciada. Sí ha sido, como dice, romper el hielo y mañana entonces nos volvemos otra vez porque es el tema bien extenso, ¿sí? Entonces sí nos va a dar para que vea un capítulo en 2 temas, ¿ok? Ok, Entonces, gracias, Leisen, gracias. sí, ok. Un gusto, hasta luego. Nos Hasta vemos. luego.